Ahora sí, vamos al código y empecemos a implementar nuestras interfaces y a entender un poco cómo aplicamos este concepto dentro de un código real de C Sharp. Lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo en particular es que vamos a crear un log. Simplemente vamos a utilizar toda la lógica que ya tenemos, no vamos a hacer nada adicional, pero en las diferentes acciones que se están realizando dentro de nuestra aplicación, vamos a crear un log para guardar cada uno de los pasos que se esté realizando y la hora en la que se hicieron. Ese básicamente es el plan que nosotros tenemos. Luego, más adelante, vamos a ver cómo estas interfaces nos van a ayudar a hacer cambios rápidos y a implementar ciertos patrones o, digamos, evitar acoplamiento también dentro de nuestra aplicación. Lo que voy a hacer entonces es crear una carpeta en Utilities, que es básicamente donde creo que es la mejor opción para incorporar este log. Recordemos que Utilities son utilidades que se utilizan transversalmente dentro de mi aplicación. Simplemente que para el caso del log voy a necesitar varios archivos, así que para agruparlos voy a crear entonces una carpeta. Voy a crear aquí entonces nuestra carpeta log. Y ahora voy a agregar primero nuestra interfaz. Miren que aquí le di agregar clase y él me lleva automáticamente aquí a la clase. Esto es porque, digamos, tengo el vicio de siempre darle agregar clase, pero si yo le doy aquí agregar nuevo elemento, él también me va a abrir esta misma interfaz, pero no con la clase seleccionada por defecto, sino, bueno, aparece la clase de primero, pero me aparecen ya todos los componentes y puedo seleccionar aquí abajo interface, interfaz, ¿verdad? La interfaz, como ya vimos en el ejemplo en las diapositivas, no es más que exactamente igual que la clase, solo que la keyword cambia a interface. En vez de class es interface. Básicamente podríamos haber creado también una clase y simplemente nosotros le cambiábamos el interface. Eso es lo que yo normalmente hago. Pero aquí podemos utilizar esta opción de interface y recordemos que siempre deberíamos tratar de que empiece con una i, el nombre de la interfaz. Así que aquí le voy a colocar una i y le voy a colocar ilog. De esta manera simplemente le estoy diciendo que voy a crear un log, ¿verdad? O bueno, este digamos sería el identificador que utilizaría para mi interfaz. Voy a darle a agregar. Y aquí vemos entonces que nos crea la interfaz, como habíamos dicho. Simplemente cambian que aquí ya no es class, sino interface, pero de resto es igual. Y aquí voy a colocar el modificador de acceso public, porque quiero que quede pública y que se pueda utilizar sin problema transversalmente dentro de la aplicación. De esta manera pues no tengo ningún inconveniente en que se utilice. Y ahora debo crear los métodos que quiero que se implementen dentro del log. Por ahora voy a crear uno solo. Este método lo que va a hacer es que no va a devolver nada, es un tipo void y va a guardar en el log, así que le voy a poner save log. Y va a recibir un parámetro donde digamos la acción que va a decir qué es lo que se está haciendo en ese momento. Y eso va a venir del app manager, del que esté consumiendo el log. Así que aquí le vamos a decir, podríamos colocarle por ejemplo como action. Y aquí como pueden ver, no tuve que hacer ninguna implementación de SafeLog. O sea, ¿cómo funciona SafeLog? ¿Qué es lo que hace por debajo? No tengo ni idea. No lo sabemos. Pero simplemente ahorita vamos a hacer toda esta implementación dentro de una clase, ¿verdad? La interfaz solo me garantiza que ese método tiene que ser implementado. Tiene que existir un método que no devuelva nada y que reciba esta acción que tenga esta misma estructura que nosotros estamos viendo acá. Así de simple. Ahora, entonces lo que voy a hacer es crear la clase que implemente esa interfaz. Así que voy a crear ahora sí una clase y le voy a colocar log test. ¿Ok? Agregamos, también la voy a colocar pública porque no quiero tener problemas con este tema de el scope, digamos que dónde se ve y dónde no se ve esta clase, dónde se puede utilizar. Yo quiero ponerla pública que se pueda utilizar en todo mi proyecto sin problemas. Así que la voy a crear como pública y ahora voy a hacer la implementación de la interfaz, que lo único que hace es guardar en el log. ¿Cómo hago para hacer esa implementación? Es exactamente igual como aplicamos la herencia.
simplemente vamos a colocar aquí dos puntos y voy a colocar aquí la interfaz iLog. ¿Ok? Y listo, ahí está. Entonces, miren que ahorita me está sacando un error. Él me dice, hey, tú estás tratando de implementar esta clase de esta interfaz, pero esa interfaz no está implementada. ¿Por qué? Porque la interfaz me está diciendo que debe existir un método que se llama SafeLog y ese método no existe. Ese método no existe acá por ninguna parte. Entonces, yo lo que puedo hacer es utilizar aquí en Visual Studio esta opción que dice implementar interfaz y lo que hace es que me crea el método automáticamente. O también lo puedo hacer manualmente. Simplemente voy a crear un método public void que se llame SafeLog y que reciba una propiedad que se llame action. Y aquí abro la llave. Miren que ya se eliminó el error. Entonces aquí sí voy a hacer la implementación porque aquí abrí las llaves para poder escribir el código. Claro, yo lo puedo dejar así y no hago nada. Pero la idea obviamente es que aquí en log sí haga algo. Que se realice la implementación del código que nosotros necesitamos para guardar en el log. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente crear el código que nosotros necesitamos para crear un archivo y insertar en ese archivo las diferentes acciones que se van realizando dentro de mi aplicación. Así que lo primero que voy a hacer es crear un path para obtener la ubicación de ese archivo. Entonces voy a crear aquí una ruta como path log o log path, así. Voy a usar la L minúscula aquí. Va a ser igual a directory, que es la clase que me va a ayudar a manejar los diferentes directorios. Miren que automáticamente cuando la agregué, él me agregó un nuevo using aquí que se llama system.io. System.io es el namespace que contiene todas las clases y métodos que necesitamos para poder conectarnos a el sistema de archivos del sistema, para poder guardar, obtener datos, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Ahora voy a utilizar el método getCurrentDirectory, que es el directorio donde se está ejecutando la aplicación en ese momento. Y ahora voy a hacer aquí un más con log.txt. Lo voy a guardar así como un txt. Ok, perfecto. Aquí es muy importante que tiene que ir el slash para poder separar esta ruta y que no me quede mezclado todo. Entonces, ese slash, hay dos maneras de ponerlo. Una es, colocando así doble slash, ¿cierto? Porque si coloco un solo slash, entonces voy a tener un error aquí. Listo, necesito utilizar un carácter de escape porque este carácter se utiliza para colocar caracteres especiales dentro de C#, ¿cierto? Por ejemplo, así con el AL y el N, miren, a esto representa un valor. Ese carácter de escape con una T también representa un valor dentro de C#. Entonces lo que hacemos, si yo quiero realmente que esto represente, es el backslash, es colocarlo doble. Esa es una opción. O simplemente puedo dejarlo simple. Puedo llegar aquí y dejarlo simple y colocar aquí enfrente la arroba. Y ya con eso no tendría ningún problema. Ya con eso puedo hacer esta concatenación de estos dos paths aquí. Aquí entonces voy a crear el stream writer, que me va a permitir hacer esto que quiero de crear el archivo y poder escribir sobre él. Listo, entonces le voy a decir que va a crear un nuevo string writer y aquí vemos que en los parámetros me recibe el string, que es como la colección de datos binarios que se van a guardar, o también me recibe el path, que es la ubicación donde se encuentra el archivo. Este es el que yo voy a utilizar. Entonces le voy a pasar aquí el log path y ya con esto he creado un archivo dentro de esa ubicación. ¿Ok? Recuerden que aquí yo puedo simplificar eliminando esto y utilizando var. Eso ya lo hemos visto varias veces. A veces lo hago, a veces no lo hago, todo depende de la situación, pero siempre podemos simplificar mucho la creación de nuestras variables utilizando var. Perfecto. Ahora, simplemente ya teniendo el string writer, vamos a ver que podemos invocar un método que se llama writeLine.
que lo que hace es escribir una línea de texto, ¿cierto? Va a recibir un texto o, por ejemplo, también puede recibir un booleano, puede recibir prácticamente cualquier tipo, miren, cualquier tipo. Pero obviamente lo normal, como estamos hablando de un archivo de texto, es escribir una línea de texto completa. ¿Ok? Así que, ¿qué línea de texto le vamos a pasar? Simplemente action. ¿Ok? Perfecto. Ahí está. Si lo queremos complementar, podemos colocar, por ejemplo, la fecha y la acción. Para ello, simplemente podemos utilizar aquí string interpolation, como lo hemos hecho otras veces, y podemos colocar aquí datetime.now. Recordemos que esa es la fecha actual, ¿verdad? Guión. Y aquí iría el action. La acción que se está realizando en ese momento, guardando datos, guardando un user nuevo, etc. Simplemente va a ser eso. Ahora voy a colocar aquí stringwriter. Aquí debería comenzar en S, porque si no es la clase. Entonces sería stringwriter.close. Ese método es súper importante. Porque yo no sé si les ha pasado que, por ejemplo, ustedes intentan eliminar un archivo y les dice, hay otro proceso que lo está utilizando. Es muy probablemente porque hayan hecho un código así en el que hayan abierto el archivo, lo estén leyendo o estén escribiendo sobre él, pero nunca llamaron esta opción de cerrar el archivo y cerrar la conexión que hay entre la aplicación y el archivo. Eso es lo que dificulta que muchas veces nosotros podamos eliminar un archivo, podamos cambiarlo, podamos hacer algo porque hay otro proceso que lo tiene amarrado. ¿Okay? Así que es súper importante que siempre lo estemos cerrando como vemos acá. Perfecto, ahí está. Como nosotros no tenemos que devolver nada, esto debería funcionarnos y simplemente va a ser lo que nosotros vemos ahí, que es simplemente guardar esta línea de código de lo que se está haciendo, esa línea de texto de lo que se está haciendo en ese momento. Ya yo puedo entonces utilizar logtest. Ahora, puedo ir al Act Manager y puedo simplemente, cada vez que vaya a hacer una acción, por ejemplo acá, en get cuando se obtengan las estadísticas, yo quiero guardar en el log que se obtuvieron las estadísticas. Entonces aquí yo pudiera crear un nuevo objeto de log test, así, ¿verdad? Yo pudiera hacer esto, no hay ningún problema con esto. Y luego de crear el objeto, entonces simplemente invoco el método saveLog y aquí guardo, ¿cierto? El método get social network stub, así, y ya. Entonces simplemente estoy diciendo que se invocó este método de aquí y ya. Puedo hacer eso sin ningún problema. Pero esto es una muy mala práctica. ¿Qué pasa si mañana nosotros no queremos log test, sino que queremos un log JSON? Que eso lo podemos hacer más adelante para que veamos lo que pasa. A mí me tocaría ir a cada uno de todos estos métodos que está implementando log test y cambiarlo para que no sea new log test, sino new log JSON. Y si mañana no quiero tampoco el log JSON, sino otra cosa, o si quiero que el usuario lo configure y que él pueda escoger uno u otro, ¿qué me tocaría hacer? Me tocaría colocar aquí un if dentro de cada uno de los lugares donde se esté haciendo y que este señor sea un new log test o un new otra cosa dependiendo de este if que está acá, y eso se va incrementando el código y eso tengo que ponerlo en todas partes. Es una muy mala práctica. Por eso lo ideal es recibir un tipo abstracto. En este caso ya lo creamos, que es el tipo iLog, y yo recibo ese tipo abstracto y a mí no me importa cómo esté implementado el log o cómo quiere implementarlo el usuario, cómo quiera definirlo, si en un JSON, si en un texto, si en una base de datos, no me importa. A mí lo único que me interesa es que yo voy a recibir ese iLog y que ese iLog debe tener un método que se llame saveLog. Eso es lo único que me importa, nada más. Así que la mejor práctica que podemos hacer es simplemente eliminar todo esto de aquí y colocar la dependencia del log como una propiedad dentro de esta clase. Y colocar obviamente la dependencia abstracta. Así que sería aquí
iLog y puedo colocar, por ejemplo, simplemente log. Él me sugiere que coloque el log y yo, bueno, vamos a colocar entonces el log. Por ese log service o log test. Vamos a colocarle aquí el get y el set y listo. Ya tenemos una propiedad donde tenemos este log, pero obviamente esto está null porque en ningún momento la estamos inicializando. Así que, ¿cómo hago para mandarle la dependencia? La idea es que la dependencia no esté dentro de mi Add Manager, o sea, dentro de esta clase, sino que yo se la inyecte. Eso es lo que se conoce como inyección de dependencias. Esto solo sirve o se utiliza solamente con tipos abstractos. En este caso ya tenemos el tipo abstracto, así que estamos bien. Pero, ¿cómo voy a hacer entonces para pasarle cuál es, digamos, como el log que debe utilizar, la implementación del log que debe utilizar? Si vamos entonces a Program, cuando nosotros estemos creando aquí Add Manager, nosotros podemos aquí darle app.log, mírenlo aquí, y yo le puedo pasar la implementación aquí. New log test. Miren que logTest, que es una clase, se está transformando internamente en Add Manager en iLog. Y Add Manager no lo sabe. Él no tiene ni idea que él le están pasando un tipo abstracto y que le están pasando una implementación que se llama logTest. Esto es una muy buena práctica, porque al final yo puedo cambiar simplemente aquí este log por otra cosa. Puede ser, por ejemplo, por, no sé, log.json, que se lo podemos crear más adelante. Y no hay ningún problema, ¿cierto? Inmediatamente este App Manager va a seguir funcionando perfectamente como está. Ahora, existen tres formas de hacer la inyección de dependencias. En este momento estaríamos haciendo un tipo de inyección de dependencia que se conoce como propiedad, que es cuando simplemente yo le paso la dependencia a través de una propiedad directamente. Esta propiedad está pública, ¿verdad? Pero esto no es una buena práctica. Bueno, más bien, no es como algo muy común que se implemente. Porque la idea muchas veces es que estas dependencias estén como privadas. Aquí yo puedo cambiar este log en cualquier momento. Yo, por ejemplo, aquí puedo volver a cambiarlo. Y puedo colocar otra vez aquí, hacerle otro new log test. Lo estoy haciendo aquí directamente, ¿verdad? Una línea después. Pero imagínense que yo haga esto por acá, por debajo, por otra parte. Entonces, miren que es un riesgo muy grande porque dentro del código pueden haber cambios inesperados dentro de estas dependencias. Entonces, lo ideal es utilizar otra inyección de dependencias que se conoce como constructor, que es obviamente inyectar la dependencia a través del constructor. Tal vez no lo habíamos hecho antes, pero el constructor puede recibir parámetros. Así que nosotros aquí dentro de este constructor podemos recibir el iLog. Y le puedo poner, por ejemplo, como logger. Y aquí estaríamos recibiendo ese parámetro dentro del constructor. Es una muy buena práctica. También la tercera forma de hacerlo es recibirlo en los métodos. Por ejemplo, acá dentro de getSocialNetwork, aparte del parámetro que ya recibe, ponerle el logger. La verdad, no vale mucho la pena porque vamos a utilizar el logger en todo el componente Add Manager y tendríamos que estar pasándolo una y otra vez en cada uno de los métodos. Realmente no tiene mucho sentido hacerlo así. Habrán casos en lo que se necesite, pero en este caso en particular lo ideal es tenerlo en toda nuestra aplicación y recibirlo por el constructor. Así que ya puedo ir aquí a Program y puedo eliminar esto de aquí y obviamente aquí me está sacando un error. Porque ahora el constructor, fíjense que me está pidiendo un parámetro que antes no tenía, que es el logger. ¿Cómo se lo envío entonces? Simplemente le coloco aquí new log test. Porque sabemos que log test implementa esa interfaz. Y miren que ese error ha desaparecido y todo está funcionando correctamente. Así que le estamos pasando el log a nuestro App Manager y ya App Manager lo puede utilizar sin problema. Nosotros sabemos que es log test la clase que le estamos enviando, pero al manager para él eso es irrelevante. Para él lo relevante es que hay una implementación iLog y que yo voy a utilizar el iLog. No me importa quién lo implemente. Así que ahora voy a empezar a utilizarlo dentro de mi aplicación, que es donde empieza a tener más sentido, ¿verdad? Así que voy a, por ejemplo, a escribir aquí el log. Ya yo puedo utilizar entonces aquí mi log.
dentro de mi log yo tengo aquí un save log y yo puedo guardar, por ejemplo, el nombre de este método. Voy a copiarlo. Get social network information. Lo paso por acá y listo. Copio esta misma línea de código y lo voy a poner en las estadísticas. Ahí está. Y voy a copiar este nombre y lo voy a copiar acá también. Entonces ya estoy agregando el log en estos dos métodos y yo puedo identificar cuándo fue que se llevó a cabo. También lo puedo poner, por ejemplo, en el initializer, ¿verdad? Así que puedo llegar acá, copiar esta línea del log y utilizarla acá en el initializer y decirle que se inicializó la clase. Initialize social networks. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces debería ir guardándome en el log cada una de las acciones que se están realizando en el Ad Manager. ¿Ok? Perfecto, vamos a verificar si este código que acabamos de hacer está funcionando bien. Ok, lo que está pasando aquí es que el log está null. Claro, aquí yo estoy recibiendo el iLog logger, pero en ningún momento se lo estoy asignando al log, así que me faltó ese paso. Simplemente aquí lo que nos faltó es que digamos al log que va a ser igual a logger, que es el parámetro que está recibiendo. Esto aquí faltó. Ok, entonces ya ahora sí log ya no va a ser null y va a poder guardar en el log sin ningún problema. Vamos a ejecutar de nuevo. Esta vez no deberíamos tener errores.